Para nosotros es un verdadero placer acompañarlos y mucho más en nuestro crecimiento personal, académico e institucional. De antemano les agradecemos la asistencia, les agradecemos al comité organizador por permitirnos participar y poderles contar nuestra experiencia desde la profesión y a nivel institucional. Como bien lo dijo nuestra compañera, el tema al que vamos a tratar es la rehabilitación integral post-COVID en los 3 impactos fundamentales, a nivel psicosocial, individual y familiar, en los entornos tanto institucionales y a nivel del personal sanitario, que pues no podemos dejarlo a un lado, ya que es sumamente importante. Digamos que hablar desde la experiencia es una oportunidad muy grata que tenemos en este momento y queremos llevarlos a ustedes en un recorrido del sentir como tal de nosotros como profesionales de enfermería ante este evento. Vamos a empezar con viviendo el cambio, cómo nosotros desde profesionales, desde cuidadores, vivimos todos esos cambios a los que nos vimos enfrentados. Adicional, hablaremos de la rehabilitación post-COVID, no solamente basados en la parte fisiológica como tal del paciente, sino qué pasó con ese cuidador, qué pasó con nuestras familias, qué pasó con nuestro paciente y con las familias de nuestros pacientes después de este proceso. Adicional, hablaremos del conocimiento científico y experiencial, no solamente dejando de lado, no por menos importante, la base científica que ya todos tenemos arraigados desde nuestras universidades como tal, desde nuestra formación profesional, técnica, sino también esa experiencia. Queremos ver cómo evolucionamos el cuidado en pro de cada una de las vivencias que tuvimos en este proceso, agregando ese valor para el cuidado, esa resiliencia con la que tuvimos que enfrentar estos procesos y pues lamentablemente enfrentarnos al proceso fortuito de duelo por la muerte que tuvimos que ver enfrentados día a día. Queremos hacer un recorderis de cuando todo era normal, cuando todo era gratamente normal y para nosotros era pasado desapercibido. Y hoy en día lo extrañamos, como era el no usar tapabocas, el estar acompañados, el recibir un abrazo. Queríamos recordar eso y pues efectivamente recordar el proceso en el que iniciamos, ¿no? Cuando apenas nos hablaban de un virus que estaba allá al otro lado del mundo, efectivamente eran solamente rumores. Sin embargo, como fundación empezamos a prepararnos mucho antes. Efectivamente fuimos una de las primeras instituciones en recibir pacientes con esta enfermedad, en atenderlo y efectivamente comprender qué era realmente lo que se nos venía a enfrentar. ¿Cómo vivimos ese cambio? Entonces, digamos que todas las situaciones, por así decirlo, tienen un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Cuál fue nuestro inicio? Empezar a hablar de las personas que serían escogidas para trabajar en estas unidades de cuidado intensivo con pacientes COVID. Adicional entra algo muy importante que fue el estrés laboral y la carga emocional. Estamos hablando de personas que vinieron a ayudarnos a nosotros sin ni siquiera tener idea que era enfrentarse a una unidad de cuidados intensivos, pero la respuesta fue óptima. Innovamos nuestro modelo de atención, innovamos nuestro cuidado y lo pudimos lograr satisfactoriamente. Como bien lo decía Cindy, proyectamos nuestro cuidado y fortalecimos ese conocimiento entre nosotros mismos, convertimos las unidades en centros de estudio, en centros académicos, en unidades donde todos compartíamos nuestras ideas y así poder tener, a pesar de ser una enfermedad nueva, los mejores conocimientos para poderles brindar a nuestros pacientes. Dentro de los temas importantes, toda la parte de monitoreo hemodinámico, que no fuera un monitoreo más, que fuera un monitoreo donde nosotros como profesionales lo pudiéramos interpretar y pudiéramos dar ese granito de arena como profesionales, siempre apoyados de la gran tecnología que contamos en la Fundación Santa Fe. Y viene esta última parte de la preparación y es cómo asumimos eso de colocarnos el traje, cómo evolucionamos en el traje, cómo evolucionamos en esos miedos, en esos retos, en todo lo que se venía, en todo lo que escuchábamos a nivel mundial y que para nosotros era de mucho nerviosismo, de muchas preguntas, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? ¿Nos estamos cuidando bien? ¿Lo estamos haciendo bien? Pero, en fin, y la conclusión más grande y más grata fue haber tenido, como bien lo dijimos, personas de otros servicios de contingencia y adherentes a este proceso que nos llevó a poder atender estos 3 picos
pandémico de la pandemia que nos hacen realmente sentir muy orgullosos. Y surge el interrogante, digamos que quiero que por un momento todos pensemos en ese momento en el que pisamos por primera vez una unidad de cuidados intensivos y adicional que te digan vas para atender pacientes con COVID, la enfermedad que tiene temblando a todo el mundo. Es por ello que quisimos traer los sentimientos de nuestros colaboradores expresados en palabras que nos quisieron expresar por medio de una foto. Tell me what does it look like in heaven? Is it peaceful? Is it free like they say? Does the sun shine bright forever? Have your fear and your pain gone away? Sin duda alguna, el miedo se apoderó como sentimiento principal de todos nosotros, pero aún así tuvimos una respuesta inesperada. Efectivamente llega el día de ir a ser enfermero de la unidad de cuidados intensivos. Quisimos traer una frase a colación donde dice que un enfermero siempre asiste a otros. Y es verdad, nosotros siempre estamos para otros, nosotros somos ese canal de recepción del médico con paciente, de la familia con el paciente, de cada una de las especialidades que tienen contacto con nuestro paciente. Nosotros somos los únicos capaces de canalizar toda esa información y toda esa energía, por así decirlo, para brindar cuidado. Es por esta razón que quisimos traer dos entrevistas de un auxiliar de enfermería y de una enfermera ajena a nuestro servicio de cuidados intensivos, donde expresan su sentir al ser ajenos a nuestra unidad y al recibir personal nuevo con nosotros. Mi nombre es fue una contingencia, hubo la necesidad de pasar a las unidades de cuidado intensivo. Inicialmente funcionaba la unidad en el 8º piso, ahí estuve más o menos 5 turnos, y luego en la unidad COVID. Esto fue a partir del 1 de julio del 2020. ¿Cuáles fueron mis sentimientos? Miedo, ansiedad. Inicialmente negaba, siempre decía, no, nunca me, o sea, no me pueden mandar, se van a dar cuenta que no lo estoy haciendo bien. Luego me fui adaptando, pero igual todos los días llegaba pues, a llorar a mi casa, a quejarme con mi familia, a quejarme con mi esposo, incluso tenía pesadillas, que un paciente se me complicaba o que sonaban las bombas de infusión, los equipos, pero poco a poco pues me fui adaptando y lo que más me ayudó fueron mis compañeros y ya después no quería que me sacaran de la unidad. Esa es mi experiencia. Perdón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jefferson Barreto, auxiliar de enfermería de la unidad de cuidado intensivo. Bueno, la primera vez que me dijeron que iba para una unidad de cuidado intensivo COVID, bueno, de hecho no fue algo de un día para otro, sino que fue ese mismo día que llegué y me había asignado para la unidad de cuidado intensivo. Entonces, lo primero es como el miedo, el temor de enfrentarme a esa nueva realidad, porque, bueno, bien, tenía los conocimientos de manejo de pacientes de cuidado intensivo, pero ya enfrentarme a un paciente con una enfermedad como era el COVID ya era algo, pues, absolutamente diferente. Adicional, el hecho de entrar con el traje, muchas cosas encima, el temor de cometer un error al ingresar o al salir de la unidad de cuidado intensivo era algo que siempre tenía mucho en la cabeza. Ya estando allá adentro, pues los nervios continuaban, veía que llegaban compañeros de otros servicios que no tenían la experiencia tanto en cuidado intensivo y menos en COVID, con muchos nervios, lloraban sin saber que pues yo también por dentro tenía muchos nervios de esa nueva realidad. Pero sin embargo el compañerismo, el trabajo en equipo, gracias a eso logramos pues, enfrentar todo esto y lo sacamos de la mejor manera.
sin duda fue una experiencia pues para no olvidar y sin igual, y te deja a ti una marca en el corazón y verde para ti, para tu familia. Pero obtuvimos un resultado inesperado. Efectivamente, logramos brindar un cuidado humanizado, entregado al paciente como siempre ha sido legado en Fundación Santa Fe y efectivamente acoplándonos a los nuevos cambios y primando el trabajo en equipo. ¿Cuál fue nuestra recompensa? Nuestra recompensa más grande fue la recepción de gratitud de todos los pacientes y familias que pudieron retornar a su hogar, y aún así de las familias que no tuvieron la fortuna de volver a ver a sus familiares. Esa recepción de gratitud hacia nosotros fue la mayor recompensa, poder haber hecho nuestro trabajo como se debe. Ahora vamos a continuar con lo que ya los anteriores presentadores lo han hecho, y es qué ha pasado en la literatura, qué ha sido como esa pregunta de investigación, si ya nos preguntamos qué vamos a hacer con esta enfermedad, pero ahora que salimos de estos 3 picos y que a nivel mundial afortunadamente han bajado los contagios, ¿qué ha pasado? Pues cuando hicimos nuestra revisión nos dimos cuenta que hay muchas sociedades, hay guías de práctica clínica en los mayores riesgos, mayores enfermedades, mayores padecimientos que tuvieron estos pacientes, esas secuelas neurológicas, esas secuelas de desacondicionamiento físico, donde la terapia respiratoria, la terapia física y neuronal eran un factor importante y siguen siendo la gran pregunta de estudio, porque ya pasamos por digamos que esta difícil situación para el mundo, para Colombia, y pues en la revisión encontramos que a nivel psicosocial es súper importante, que son pacientes que por las altas sedaciones, como ya los hemos visto, tienen bastantes situaciones neurológicas, tienen una información no clara de lo que sucedió. Adicional a eso, la importancia de no centrarnos en la patología de los pacientes, sino darle esa participación, ese aterrizaje, como bien lo decíamos, en todos los monitoreos que pueden haber, y es lo primero, centrar en nuestro paciente, centrarlo en lo que está pasando, en lo que sucedió y en lo que en su domicilio o en su rehabilitación hospitalaria podrá hacer, poder optimizar esos valores, esa resiliencia, fortalecer sus creencias, forjarlo también a que esos retos sean de manera fundamental. Adicional a eso, la literatura nos recomendaba que realizar terapias de relajación, pilates, ir a otras actividades sociales hacen que a nivel psicosocial estos pacientes tengan mayor recuperación de su estado mental. A nivel individual, como su palabra lo dice, es ese ser, es esa persona, nadie es general, nada es universalizado, todo es individualizado, es aterrizar al paciente y a su familia en acudir a terapias multidisciplinares, a que no le cojan como pereza o que no quiero ir, o que ya mi familiar se va a quedar en casa. Favorecer ese reintegro familiar, a que vuelva a tomar esos roles dentro de su familia, es súper importante, ese reintegro laboral, ese reintegro académico, y incentivar a que realice sus actividades de la vida diaria. Es súper importante. Hemos tenido pacientes de COVID que nos han reingresado mucho más desacondicionados, enfermos, debido a que de pronto la educación no fue justa, no fue apropiada, o que de pronto no tuvo la adherencia que nosotros, cuando dimos la educación al egreso, hubiéramos querido obtener. Y a nivel familiar, ya sabemos que es el pilar fundamental de acompañamiento, de motivación, y así yo sé que cuando nosotros realizábamos esas videollamadas a los pacientes, a las familias, tanto el paciente consciente como el que estaba sedado, era muy motivación, o sea, de mucha motivación, y lo hablo a título personal, era una emoción, era un amor, era una alegría poder hacerlo. Y por qué no educar a ese familiar, que también es importante que todas las funciones se roten, que todas las funciones, evitemos el cansancio de un solo familiar. Si es emocionante poder hacerlo, si es emocionante que llegue a nuestra casa, ¿por qué no hacer que sea de cada uno un poquito, para que ese familiar nos tome con mucha fuerza y así se recupere más fácil? Y de ahí
este esquema que tenemos al final, y es si todos generamos esa educación, esa intervención en el egreso, en la actividad domiciliaria, en cualquier ámbito donde estén, la adherencia va a ser mejor y nuestros pacientes van a estar rehabilitados y por ende vamos a evitar mayor secuelas y pues lo que no queremos, y es la muerte como ya lo vivimos. También queremos contarles que a nivel institucional, como bien lo decían nuestros compañeros, tenemos un gran programa y es Me Cuido para Cuidar. Y ese Me Cuido para Cuidar fue antes de la pandemia y durante la pandemia y en estos tiempos. Es importante como personal de salud en cualquier institución, en cualquier parte donde estén en su casa, levantar la mano y decir no estoy bien. Eso también hace parte de la rehabilitación. Esto no es ajeno a nosotros, no son nuestras familias, no son nuestros pacientes. También ha tocado las puertas de nuestros hogares y hemos tenido que acudir a ese manejo y a ese apoyo multidisciplinar. Importante, todos somos importantes en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro entorno social, y es darle ese apoyo a nuestros pacientes, a nuestras familias y a nuestros compañeros que también han padecido de COVID. Y esta frase que es súper institucional y es: si estamos juntos, todo será posible. Todo será posible en el colegaje, en el acompañamiento, y así todos saldremos adelante. Efectivamente nos vimos inmersos en una realidad que no quisiéramos entender ni comprender, pero pues que llegó a nosotros, y por ende nace la inquietud de hacer una investigación en coautoría con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, donde queríamos hablar de esas experiencias frente a la toma de decisiones al final de vida, algo inmerso dentro de esta pandemia. Es por esa razón que nos generamos el objetivo de comprender ese conocimiento experiencial durante este proceso. Si bien es cierto, la unidad de cuidados intensivos es una unidad de cuidados especializados y es muy dinámica, y es el mayor servicio de integración multidisciplinar. Efectivamente, también es cierto que el nombre UCI es igual prácticamente a muerte para muchas personas. Si tengo un familiar en unidad de cuidados intensivos y recibo una llamada, lo primero que espero es saber si falleció o sigue vivo. Este proceso de muerte es dependiente de cada quien, de cómo cada quien, cómo la familia vive en este proceso. Es por eso que uno de nuestros pilares es el trato digno y humanizado en pacientes al final de vida. Dentro de la metodología de nuestro estudio, queremos contarles que fue un estudio cualitativo, descriptivo, que la población fueron todas las líneas interdisciplinares que se encuentran en la UCI, desde los auxiliares de enfermería hasta los médicos intensivistas, ya que todos aportamos nuestro granito de arena independientemente del nivel donde estemos. La recolección de datos, pues como este trabajo lo hicimos en pandemia, lo hicimos por vía virtual, y fue una entrevista en profundidad que claramente la generamos el equipo investigador, y el abordaje importante, la importancia del equipo, el paciente y la familia, donde nos pautamos 3 importantes dimensiones, y fue la percepción del fin de vida, de la muerte, la toma de decisiones y los dilemas que puede producir esto, y las intervenciones en las 2 direcciones, paciente cuidadores y paciente familia. Digamos que frente a los resultados que obtuvimos encontramos 4 pilares fundamentales, que uno fue el determinante del cuidado en el proceso, que es el determinante científico claramente, humanización como pilar fundamental y la tecnología, que jugó un papel muy importante durante la pandemia, no solo en Fundación sino en todos lados del mundo. Adicional, el equipo multidisciplinar, cómo justificar el cuidado basado en las opiniones y consejos de todo el grupo a cargo. Adicional, la capacidad que tuvimos de transformarnos y la comunicación asertiva entre cada uno de los integrantes de brindar cuidado. Y como grandes conclusiones, como lo hemos venido diciendo durante todo este simposio, y es que ha pasado con la experiencia en esta pandemia en algo nuevo. No es diferente a lo que ni los estudios ni la literatura actual nos está diciendo. Y es la toma de decisiones. Sí o sí debemos contar con el paciente, si este paciente está consciente, con la familia. La familia es un pilar fundamental y a veces eso lo obviamos, a veces creemos que la toma de decisiones únicamente del equipo sanitario, pero no, es de todos. Es importante que la familia esté educada e informada como pilar fundamental, y lo vamos a repetir 1000 veces, y es el cuidado humanizado, y ese humanizado es individualizado. No es universalizado, que a veces se confunde. La comunicación asertiva,
Y importante, el apoyo a la UCI de las unidades o áreas multidisciplinares para la ayuda de estos y cualquier paciente que se encuentre pasando en una situación de fin de vida, como área de cuidados paliativos, comité de bioética, clínica de dolor y psicología. Importante que el conocimiento tácito es intuitivo, propio de las experiencias y del conocimiento científico. Tenemos que, por medio de la experiencia aprendemos mucho, pero también, como bien lo hemos repetido, la educación es vital y fundamental porque los seres humanos y muchas cosas son de evolución y todos no somos iguales. Muchas gracias, compañeros. De verdad que queremos dar un gesto de agradecimiento, de orgullo por la profesión de enfermería, no solamente de Fundación Santa Fe, sino de todos los enfermeros que desempeñamos nuestra función y que se enalteció en este tiempo de pandemia. Dichoso el que estudia para aprender, grandioso el que lo hace para enseñar, pero glorioso el que lo hace para cuidar. Muchas gracias. Muchas gracias.